Bueno, sigue en medio de la polémica las declaraciones del exministro del Interior, Jorge Burgos. Nos encontramos junto a otro exministro del Interior, Edmundo Pérez Llemas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. A ver, lo primero que le quiero preguntar es si cree usted también, como cree el exministro Burgos, que la nueva mayoría se tiene que acabar. Yo, respecto de esto, creo que este es un debate un poco artificial. La nueva mayoría siempre fue un acuerdo político programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Algunos creyeron que en el transcurso del tiempo se iba a producir, ¿no es cierto?, algún mayor acople entre los partidos que formaban esta nueva mayoría que se había hecho a pedido de la presidenta Bachelet para apoyar a su gobierno. Esto no se ha producido y hay mucha gente que hoy por hoy está pensando de que la fecha de término que tenía desde su origen no va a ser extendida. ¿Y usted cree que eso va a ser así o más concretamente una nueva alianza de gobierno debiera incluir al Partido Comunista o no? Yo creo una cosa distinta. Yo creo que nosotros seguimos pensando la política en términos del binominal. Yo creo que ya despejado el sistema binominal y teniendo un sistema representativo, yo tengo la sensación de que de aquí en adelante los apoyos que se den a los distintos gobiernos, al gobierno de turno, van a ser gobiernos son mucho más fluidos y dependiendo de los partidos que entren a apoyar a ese gobierno o el presidente de turno pida esos apoyos. O sea, un poco yo no veo la necesidad, ¿verdad?, de seguir teniendo estas coaliciones con una especie de organización, con turnos de vocería, y veo, defendería coaliciones de gobierno en las cuales la interlocución entre el presidente y los partidos sea mucho más directo y no esté intermediada por una coalición. Y para dejarlo completamente en claro, en su opinión, ¿la democracia cristiana no debería volver a estar junto al Partido Comunista en una coalición de gobierno después de 2018? No, todo eso depende todo eso dependería de cómo se forma ese gobierno. O sea, lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Por ejemplo, se elige el presidente. Ese presidente le pide el apoyo a distintos partidos. Pero discúlpeme, al presidente hay que elegirlo, hay que hacer una primaria, primero un apoyo. Exacto. ¿Quiénes se juntan para elegir ese presidente? Es la pregunta. Yo creo que primero que nada, los presidentes, todos los partidos debieran tener un candidato a la presidencia, ya sea militante o no sea militante. ¿Llegar a la primera vuelta todos? Ir a la primera vuelta, ¿Todos y entre la primera vuelta y la segunda vuelta se produce un proceso de negociación política, y en ese momento la persona que va a ser, ¿no es cierto?, el líder o ya sea de la centro izquierda o de la centro derecha, pedirá a quienes tendrá que formar gobierno, tendrá que buscar partidos que le den la mayoría del Parlamento y en base a eso entrar. Pero eso implicaría entonces que usted cree que la democracia cristiana tiene que llevar un candidato propio a primera vuelta y no apoyar, por ejemplo, a Ricardo Lagos. No, yo lo que digo es distinto. Yo creo que la democracia cristiana tiene que tener un candidato en primera vuelta, sea militante o no. Y puede sumarse al apoyo que otros le den, porque eso se parece bastante a terminar formando una coalición. Pero seamos concretos. O sea, en el caso de Ricardo Lagos, por ejemplo, él pide el apoyo de la democracia cristiana. La democracia cristiana lo va a llevar a una junta, y esa junta, yo creo que hay buenas posibilidades de que la Junta Democrática Cristiana apoye a Lagos. Pero en todo caso, lo que quiero dejar bien claro es que la democracia cristiana va a llevar un candidato propio a la primera vuelta. Propio, pero no necesariamente militante. No necesariamente militante. Ya, pero el punto es que la elección de ese candidato, que puede ser de la ADC y de alguien más también pueden coincidir, claro, por supuesto. ¿No se hace, según usted, o no debiera hacerse a través de primarias? No, las primarias, y en esto estoy de acuerdo con el ministro Fernández, las primarias son para definir problemas internos de los partidos. Las primarias las usábamos nosotros el tiempo de la concertación, porque había que definir entre los partidos de la manera más democrática posible quién iba a ser el abanderado común. Hoy por hoy yo no veo la necesidad de plantear esa etapa. Porque, en su opinión, para entenderlo correctamente, lo ideal sería que la DC y otros partidos se pusieran de acuerdo en torno a un candidato, por ejemplo, Lagos. Yo creo que yo invertiría el proceso. Yo creo que hay gente que debiera ser candidato, declararse que quiere ser candidato y buscar los apoyos que corresponden. ¿Lagos debería hacer eso?
obviamente, Lago o Piñera o el que sea, donde sea. Y de las cartas que tiene hoy día a la vista la democracia cristiana, ¿la mejor opción es apoyar a Lagos de lo que hay hoy? Yo no sé, yo no me pruebo. Mientras Lago no nos pide el apoyo, están nosotros diciendo, mira, la mejor carta. No. Pero como análisis político de las alternativas que hay hoy, si Lagos pide el apoyo a la democracia cristiana, ¿es el mejor candidato para apoyar? Yo creo que si Lagos le pide el apoyo a la democracia cristiana, y esto se va a llevar a la Junta Nacional del Partido, yo creo que puede haber una buena posibilidad. ¿Dónde queda el tema programático? Le pregunto, porque si son candidatos que aparecen y le piden el apoyo a partidos, ¿dónde queda la construcción de un programa en común o qué tan importante es eso? Eso corre por cuenta del candidato. ¿El candidato tiene que ser el programa? Tener un programa, buscar apoyo en torno a ese programa y en la negociación política ir modificando necesariamente el programa hasta que consiga, ¿no es cierto?, la mayoría necesaria para poder gobernar tranquilo. ¿Y es posible tener un programa común y un candidato común a futuro, como ocurrió el año 2013 entre la DC y el Partido Comunista, o se ha demostrado que son demasiado distintos? Yo creo que somos demasiado distintos. Yo creo que la nueva mayoría, el problema fundamental que tiene es que el espectro ideológico es demasiado amplio. Entonces, no hay nada en común de la democracia cristiana con el Partido Comunista. Esto no significa que uno esté en contra del Partido Comunista. Perfectamente bien podemos compartir tareas de gobierno con el Partido Comunista, pero estar en una alianza con el Partido Comunista permanentemente no me parece que sea una cosa que a largo plazo le convenga a la democracia cristiana. ¿A qué se refiere con que no hay nada en común entre el Partido Comunista y la ADC? Nada. Ideológicamente no tienen nada en común. Nada. Verdaderamente nada. ¿Ni siquiera el modelo de construcción de sociedad? Nada. No, el modelo, ¿En qué se diferencia? Menos que nada el modelo de construcción de sociedad. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia para usted el modelo que postula el Partido Comunista del de la ADC? ¿Qué tan distinto lo ve? Pero por favor, eso es una... Perdón, están en una coalición de gobierno construyendo supuestamente una visión común de sociedad. Una cosa es gobernar en conjunto con un pero partido... Para construir... Perdóname. Un partido político, ¿no es cierto?, que está inscrito, que tiene parlamentarios, que uno se pone de acuerdo para hacer determinadas cosas, a compartir una ideología con un partido enteramente distinto. Si no, todos los partidos, ¿para qué existen los partidos? Me gustaría que usted me escribiera cómo ve el modelo de sociedad que hoy el Partido Comunista de hoy aspira a construir y cómo ve el modelo de sociedad que la ADC aspira a construir. Yo veo al Partido Comunista queriendo construir el modelo de sociedad que ha querido construir siempre, como Cuba, como Venezuela, como lo que fueron todos los países socialistas reales. Eso es lo que veo. No veo que el Partido Comunista hoy por hoy sea menos estatista, que no crea que lo más importante es el reparto, más que el crecimiento. En fin, no veo qué podemos tener en común. Si no hay nada en común, nada entre la DC y el PC. Ideológicamente. Entonces, podemos tener propósitos comunes. ¿Lo único que los unió fue el poder? No, a lo que nos unió a nosotros fue en definitiva lo que creo que va a ser el futuro de las próximas coaliciones. El llamado que nos hizo la presidenta Bachelet a formar la nueva mayoría. O sea, compartir el poder. Apoyar un determinado gobierno. Compartir el poder, sí, si los partidos políticos están para administrar el poder. Con Renovación Nacional, ¿la DC tiene algo que ver? No, verdaderamente no. ¿Absolutamente nada tampoco? ¿Está no, tan lejos tanto como absoluta, es decir, la diferencia con Renovación Nacional no es la misma que tenemos con el Partido Comunista, pero tenemos diferencias sustantivas. ¿De quién está más cerca la ADC ideológicamente? Nosotros estamos, ideológicamente, somos más cercanos a la centroizquierda, ¿no es cierto? Digamos, grandes sectores del PPD. Se lo pregunté mal. ¿Es más cercana a la ADC ideológicamente a Renovación Nacional o al Partido Comunista? No creo que sea una... No tengo por qué definirme en eso, porque creo que son dos cosas nada que ver. Y una cosa, Jorge Burgos sostuvo que el nivel de influencia que había tenido este gobierno, el Partido Comunista, le hacía mal al país. ¿Usted comparte esa opinión o no? Yo creo que el nivel de influencia que tiene el Partido Comunista en el interior del gobierno es desproporcionado con respecto a la representación parlamentaria que tienen. Eso es como obvio. Ahora, si la ha hecho bien o mal, yo no he estado en este gobierno, por consiguiente no... ¿Pero he visto los resultados? ¿La ha hecho bien o mal los al resultados, país? Bueno, si uno juzga por los resultados, podría ser muy malo. ¿La influencia del Partido Comunista? O, en general, el desarrollo de la coalición. ¿Coinciden que el país está descarrilado y la misión del futuro gobierno será volver a ponerlo en el carril? Yo no me gustan las metáforas en política, nunca...
siempre me he opuesto a ella. Creo que las metáforas, explicar las metáforas es muy complicado. Le gusta mucho a los políticos chilenos, el fútbol, el rematador, la defensa. No, yo creo que el país obviamente está menos bien de lo que esperábamos y menos bien de lo que queríamos todos. Habían grandes esperanzas al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet. Esas esperanzas lamentablemente no se pudieron cumplir. Había un programa de gobierno extraordinariamente bueno que lamentablemente se ha gestionado y implementado mal. Y tenemos los niveles, y de eso hay que ser realistas, tenemos los niveles de aceptación que tenemos. Y cuando alguien ha sido ministro del Interior, usted fue ministro del Interior, sabe la responsabilidad que eso significa, el poder también que eso entrega a un ministro del Interior, ¿se puede luego salir y ser tan crítico del trabajo que está haciendo el gobierno que en su momento se fue jefe de gabinete de ese gobierno? Yo creo que en los gobiernos, por lo menos siempre los ministros cuando se iban por discrepancias ideológicas. Yo creo que, en definitiva, Jorge renunció no porque estuviera cansado, sino que tenía una discrepancia ideológica fuerte. Y eligió, por razones muy respetables, no hacerlas presentes en el momento de su renuncia. Pero que tenía diferencias ideológicas al interior del gobierno que están expresadas ahora en esta entrevista que da, no hay duda alguna, eso lo conoce usted y se comentaba en la prensa, se comentaba en todas partes. Y para cerrar brevemente, ¿usted hubiera aceptado o aceptaría ser ministro de un gobierno donde esté tanto el Partido Comunista como la ADC? Sí, no hay problema. A pesar de que no tengan nada en común estos partidos. Sí, es que es distinto no tener ideologías comunes o propósitos comunes. Si nosotros nos ponemos de acuerdo con los comunistas para obtener determinados resultados, ningún problema si son un partido que está inscrito democráticamente, tiene representación parlamentaria. Tiende a pensar que los objetivos de un gobierno son para encaminar la sociedad hacia una dirección. Y es raro que si tienen modelos de sociedad tan distintos coincidan un mismo objetivo sirve para dos caminos. Pero en una coyuntura se pueden tener propósitos comunes. Muchísimas gracias, señor Perechín, por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.